Recordemos que una de las noticias de esta semana tuvo que ver con la presentación que hizo el ministro de Economía, Axel Kicillof, en el Congreso Nacional del presupuesto 2016, y es el tema con el que vamos a hablar, y ya le damos la bienvenida al diputado nacional Juan Carlos Juño. Juan Carlos, gracias por venir. ¿Cómo estamos? Gracias. ¿Cómo les va? Bien, todo muy bien. Sí, efectivamente, cumpliendo con la manda constitucional, el Poder Ejecutivo, a través del ministro de Economía y su equipo, presentó el martes ante el Parlamento lo que todos conocemos históricamente como la Ley de Leyes, Claro. quizás la ley más importante de todas. Allí el ministro hizo también, como es tradicional, una presentación de 1 hora y 45 de algunos elementos centrales de este año que se está desarrollando y fundamentalmente de lo que se presupuesta, que de alguna manera es como decir lo que se presupone después de todo tipo de estudios para el próximo año. El ministro de Economía... Sí, sería como una hoja de ruta, ¿no?, a seguir. Claro, claro. Precisamente el ministro de Economía hizo nuevamente esa salvedad. Se hacen estudios del comportamiento del sistema productivo, del comportamiento del dólar, de las exportaciones, las importaciones, el escenario internacional, y se hace un pronóstico que se supone que sea lo más científico y cercano posible a la realidad. Una salvedad importante que hizo es que cuando hay un cambio de gobierno, que aquí lo vamos a tener, más allá del signo político que triunfe, el próximo gobierno tiene las facultades constitucionales para modificar el presupuesto, ya que el presupuesto también tiene un enfoque político de cada uno de los gobiernos. Además allí se definen cuestiones de inversión social, en definitiva es la manera en la que se va a ejercer ese gobierno. Las asignaciones de recursos son una decisión Sí, política. absolutamente, porque la frazada siempre es corta, ¿no? Así es, sí, como se suele decir, es un bien escaso el dinero y entonces se asigna y se privilegia una cosa u otra y eso es una decisión política. Lo cierto es que el ministro hizo un análisis internacional, señaló las limitaciones que para todo el mundo implica la crisis económica que está muy estructurada. Desde allí entonces se elaboraron los indicadores para el próximo año sobre la crisis internacional. Esencialmente planteó lo que nos influye a nosotros, que es el tema del valor de los commodities, tanto lo que importamos como lo que exportamos. En ese sentido, comentó una cuestión que estaba muy planteada en los medios, que es el tema de los subsidios, que se decía que los subsidios iban a aumentar. Aclaró, yo diría tajantemente, que no van a aumentar los subsidios, más bien que con la caída del precio internacional del petróleo, la importación de gas que nosotros hacemos para atender nuestro consumo baja en el costo y eso implica un menor gasto para el erario público, pero no va a haber aumento de las tarifas, o sea que no va a haber alteraciones en los subsidios. En cuanto a el tema de los granos, bueno, se sostiene una caída desde aquellos casi $600, pero pronosticó el ministro que va a haber un aumento estimativo del 15% para el año que viene, de forma tal que eso fue contemplado en el presupuesto. Lo central, yo diría, porque es un tema muy complejo, son una montaña de cuadernos que se entregan ahí incluso simbólicamente al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, es que el gasto social va a ser igual que estos años, el 64% del conjunto de los gastos, de forma tal que el conjunto de las iniciativas de carácter social se van a sostener. Planteó el ministro que este año vamos a llegar a un 2,3% de crecimiento, que valoró mucho, más que nada teniendo en cuenta que Brasil y otros países, Brasil por ejemplo, está planteándose un decrecimiento del 2% para este año, y el ministro planteó que vamos a tener el año que viene, lo que está planteado en el presupuesto es un crecimiento del 3%, salió al encuentro una vez más del tema inflacionario, o sea, de los pronósticos de devaluación que tienen que ver con el presupuesto. Dijo tajantemente que no está previsto ningún tipo de devaluación más que la que se viene haciendo. Sí, no brusca, digamos, una devaluación. Claro, de devaluación brusca, efectivamente. Más lo que hay acá es lo que se denomina la flotación sucia, que eso sí
es la política que va a continuar habiendo. Dijo que el promedio del dólar del año que viene va a ser 10.60, o sea que al final del 2016 va a ser 11.20, por eso el promedio es 10.60. Y otro elemento muy importante para señalar es el tema de exportaciones e importaciones que se pronostica. Por supuesto son menores que la de años anteriores, precisamente por la crisis internacional. Vendemos menos, se pronostican 65.000 millones de dólares de exportaciones y 61.000 de importaciones. De cualquier manera, hay 2.000 millones de dólares más de importaciones para favorecer la venida más que nada de bienes de capital y entonces no trabar el desarrollo industrial. Estaríamos con 4.000 millones de dólares de superávit comercial para fundamentalmente atender los temas del pago de la deuda externa, que los años por venir son menores que los actuales. Y por último, comentó algo que está claro que es así, que el achicamiento de las exportaciones, los sectores exportadores han morigerado esa caída con un robusto, dijo, crecimiento de la demanda interna, del consumo interno. Así que esos son algunos lineamientos centrales. Habría mucho para hablar de los 20 libracos, pero hasta aquí, digamos, es lo central que planteó el ministro de Economía sobre nuestra ley de leyes. Juan Carlos, gracias por venir. Buen fin de semana. Muchísimas No, al contrario, muchas gracias por Vamos ahora.